En esta lección vamos a revisar el tipo de inmunoterapia que ha resultado más exitosa para combatir el cáncer. Me estoy refiriendo al uso de anticuerpos monoclonales terapéuticos. Dentro de las opciones para el tratamiento del cáncer, los anticuerpos monoclonales terapéuticos forman parte de un tipo de terapia de introducción relativamente reciente que ha sido denominada por algunos terapia molecular o terapia dirigida. El desarrollo de estas nuevas terapias ha ocurrido gracias a una mejor comprensión de los eventos moleculares que subyacen al fenómeno de transformación maligna, y en buena medida este desarrollo ha sido estimulado por la toxicidad importante que desafortunadamente suele acompañar a la aplicación de los protocolos de quimio y radioterapia. Hasta hace relativamente poco tiempo, los anticuerpos monoclonales utilizados en el tratamiento del cáncer iban dirigidos en su vasta mayoría contra antígenos expresados en la célula tumoral, principalmente en su superficie. Recientemente ha surgido un conjunto de anticuerpos monoclonales distintos, dirigidos contra antígenos que están presentes en células del sistema inmunitario del paciente oncológico, algunos de los cuales han mostrado valor terapéutico. Ello ha sido posible gracias a que disponemos hoy de una mejor comprensión de los mecanismos que operan en el sistema inmunitario para el reconocimiento de lo propio y el mantenimiento de la tolerancia, lo cual ha revelado la existencia de moléculas que actúan como puntos de control de la respuesta inmunitaria y que son claves para la preservación de la tolerancia periférica. Los anticuerpos dirigidos contra estas moléculas pueden bloquear su función y de esta manera las células del sistema inmunitario tienen más libertad para reconocer y atacar a la célula tumoral. Así las cosas, para el año 2010, de 32 anticuerpos monoclonales terapéuticos aprobados por las agencias regulatorias americana y europea, 14 ya eran indicaciones para el tratamiento de algún tipo de cáncer. Esto representa un poco más del 40% de los anticuerpos monoclonales terapéuticos. Así tenemos, por ejemplo, para el tratamiento de tumores de origen hematológico, resaltados en rojo en la tabla, el anticuerpo terapéutico rituximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico que está indicado para el tratamiento de pacientes que padecen linfoma no Hodgkin y leucemia linfocítica crónica. Rituximab está dirigido contra el antígeno de membrana CD20, una molécula que se expresa abundantemente en la mayoría de este tipo de tumores. CD20 ha sido utilizado como antígeno blanco para el desarrollo de otros anticuerpos terapéuticos como ibritumumab tiuxetan y tositumumab. Estos dos son anticuerpos monoclonales de ratón a los que se han conjugado isótopos radiactivos y se utilizan en protocolos de radioinmunoterapia para pacientes con este tipo de dolencias. CD20 también es el blanco terapéutico del anticuerpo monoclonal totalmente humano ofatumumab, que es de más reciente aprobación y que está indicado para pacientes que padecen leucemia linfocítica crónica. Del lado de los anticuerpos terapéuticos para tumores sólidos, que están resaltados en azul en la tabla, tenemos a trastuzumab, que es un anticuerpo dirigido a una proteína de membrana perteneciente a la familia de receptores para factores de desarrollo epidérmico, denominada HER2, que está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama que exhiben sobreexpresión de esta molécula HER2. Así también tenemos a cetuximab, tenemos a bevacizumab, tenemos a nimotuzumab y tenemos a panitumumab. Estos anticuerpos están dirigidos todos contra el receptor para el factor de crecimiento epidermal y están indicados para el tratamiento de cáncer de colon y recto metastásico. Si vemos una actualización al 2015 de la situación, entonces vemos que se han añadido a la lista un número importante de anticuerpos terapéuticos. Es de interés para resaltar acá dos cosas. Uno, la mayoría de las adiciones son anticuerpos monoclonales terapéuticos indicados para el tratamiento del cáncer, son las que están resaltadas en rojo. Y dos, en la lista aparecen este tipo de anticuerpos que comenté al inicio, que están dirigidos no contra la célula tumoral o el tumor, sino contra antígenos expresados en células del sistema inmunitario del paciente, más concretamente en células T, y que sirven como puntos de control de la respuesta inmunitaria. Es el caso de ipilimumab, que es un anticuerpo monoclonal completamente humano, que está dirigido contra la molécula CTLA4, y el caso de nivolumab y de pembrolizumab, que son dos anticuerpos monoclonales dirigidos contra la molécula PD1. CTLA4 y PD1 son este tipo de moléculas de control que restringen la respuesta de las células T. Al bloquearse su función, entonces la célula T está disponible para atacar con más libertad los blancos terapéuticos, para los cuales son específicos.
Ahora, ¿qué es un anticuerpo quimérico? ¿Qué es un anticuerpo humanizado? ¿Cómo se fabrican? Comencemos por decir que los primeros anticuerpos monoclonales producidos fueron de origen animal, concretamente de una cepa de ratón de laboratorio denominada Val-C. Utilizando una metodología que con algún detalle se ilustra en la figura y que fue desarrollada a mediados de los años 70 del siglo pasado, resultó posible generar, a partir de ratones que eran inmunizados contra un antígeno de interés, por ejemplo un antígeno tumoral, células inmortales llamadas hibridomas, que secretaban anticuerpos específicos contra el antígeno en cuestión. Estas células se podían clonar, de manera que todas las células en cultivo luego de la clonación eran idénticas. Las moléculas de anticuerpo que se producían en estos cultivos pues también eran idénticas. Son los anticuerpos monoclonales y que tienen una única especificidad. A partir de su aparición y aún hoy día, los anticuerpos monoclonales de ratón constituyen la herramienta fundamental utilizada para el desarrollo de pruebas de laboratorio que permiten la identificación de una larga lista de antígenos que sirven como marcadores tumorales y cuya detección contribuye de manera significativa en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad, pero también como parte de los estudios de anatomía patológica que se practican a las biopsias, contribuyendo a una más certera clasificación del tipo de cáncer que padece un paciente. Ahora bien, desafortunadamente cuando los anticuerpos monoclonales de ratón se administran a humanos buscando un efecto terapéutico, un número inaceptablemente elevado de pacientes se inmuniza y desarrolla una respuesta, la respuesta de anticuerpos que reconoce al anticuerpo monoclonal terapéutico utilizado. Ello introduce, por un lado, el riesgo de la aparición de reacciones alérgicas o de tipo anafiláctico que pueden poner en peligro la vida del paciente. Por el otro, muy probablemente esta respuesta inmunitaria va a bloquear parcial o totalmente el efecto terapéutico deseado. Resultó entonces claro que uno de los atributos más importantes que debía poseer un anticuerpo terapéutico era una inmunogenicidad reducida o ausente, y se desarrollaron varios modos para reducir la inmunogenicidad. Para ello resultó tremendamente útil varios conocimientos. En primer lugar, el conocimiento de que las inmunoglobulinas son proteínas que están muy conservadas evolutivamente. Las inmunoglobulinas humanas y de ratón comparten semejanzas estructurales importantes. Si tomamos como ejemplo el caso de la IgG, en ambas especies la molécula está formada por dos cadenas polipeptídicas, dos tipos de cadenas polipeptídicas, unas cadenas pesadas y unas cadenas livianas. Las cadenas están distribuidas ambas en forma de módulos. Estos módulos los inmunólogos los llamamos dominios. La cadena pesada posee un único dominio variable y 3 dominios constantes en el caso de la IgG, mientras que las cadenas livianas poseen un dominio variable y un dominio constante. En la porción aminoterminal de la molécula está lo que se conoce con el nombre del fragmento FAB. Y en el fragmento FAB, la estructura que se forma de la dimerización entre los dominios variables de la cadena pesada y de la cadena liviana forman lo que se conoce con el nombre de FB. Acá, en el FB, es donde está el reconocimiento antigénico. Allí es donde la molécula es capaz de unirse, reconocer y unirse al antígeno para el cual es específica. Del otro lado, en el extremo carboxilo terminal de la molécula, tenemos el fragmento FC, que es donde están los aminoácidos que son reconocidos por receptores para la porción FC de las inmunoglobulinas y por proteínas del complemento, lo que permite que estas moléculas puedan ejercer su función efectora. El otro conocimiento importante es que los complejos génicos que codifican estas inmunoglobulinas también tienen una organización modular en el genoma de ambas especies. En la figura se ilustra a manera de ejemplo cómo está organizado el complejo génico que codifica las cadenas pesadas en el humano. Convenientemente, en estos complejos génicos hay segmentos de información, denominados exones, que codifican para cada dominio en la proteína. Estos exones se encuentran separados por secuencias de ADN que no contienen información estructural llamadas intrones. Y esta organización ha facilitado grandemente el acceso a estos segmentos de información y la aplicación de técnicas de biología molecular y ADN recombinante para hacer ingeniería de anticuerpos con ellos. Actualmente es posible tener acceso a toda la información contenida en los complejos génicos de cadena pesada y liviana de inmunoglobulinas en varias especies, incluyendo el ratón y la especie humana. Bien, con estos conocimientos, entonces la forma que tomó la eventual solución al problema de la inmunogenicidad fue a través de un enfoque genético molecular. Es decir, preparar un anticuerpo quimérico que tenga solo los dominios variables de cadena pesada y liviana del anticuerpo de ratón y el resto sea humano. ¿Cómo hacemos esto?
Básicamente, como se procede es a la clonación de las secuencias de ADN que codifican los dominios VH y VL del anticuerpo de ratón. Esto se hace partiendo del material inicial, es el hibridoma que secreta el anticuerpo monoclonal de ratón, y a partir de allí se aísla el ARN mensajero y se practica RT-PCR para aislar las secuencias que codifican estos dominios. Estas secuencias son insertadas en vectores de expresión mediante procedimientos estándar en laboratorios de biología molecular. Al final lo que tengo es un vector de cadena liviana y un vector de cadena pesada que contienen la secuencia clonada de los dominios variables en cada uno y el resto de la información perteneciente a la inmunoglobulina humana. Estos vectores son transfectados o introducidos en células hospedadoras eucariotas y las células comienzan a producir la molécula quimérica. Cuando estas proteínas fueron introducidas en humanos, administradas en humanos, pensando que no iba a haber una respuesta, pues se encontró que efectivamente sí hay una respuesta de anticuerpos aún contra la porción variable del anticuerpo de ratón. Y un número importante pero menor de pacientes producía esta respuesta. De tal manera que fue necesario plantearse la posibilidad de preparar de reducir aún más esa inmunogenicidad, y esto se hizo preparando los anticuerpos humanizados. Para la preparación de los anticuerpos humanizados, de lo que nos valemos es de una particular característica que tienen los dominios variables de las inmunoglobulinas, tanto en el ratón como en el humano. Y esto es que los dominios VH y VL están compuestos por dos tipos de regiones. Las regiones determinantes de complementariedad, o CDR, de las cuales existen 3 por dominio B, y las regiones marco o framework, que flanquean la CDR y existen 4 en cada dominio. Las CDR son cruciales para el reconocimiento y la unión del antígeno. Entonces, utilizando esta información es que surge la posibilidad de hacer la humanización. ¿Qué es la humanización? Bueno, no es otra cosa que trasplantar los CDRs. Tomamos únicamente la secuencia de CDRs del anticuerpo de ratón y esto lo vamos a expresar en un contexto de dominio variable completamente humano. Ello implica la secuenciación completa del ADN de cadena pesada y de cadena liviana, del dominio variable de cadena pesada y de cadena liviana del anticuerpo múrido, y la identificación de las secuencias que corresponden a los CDR y los frameworks en ese material secuenciado. Luego, esta secuencia se compara con una base de datos que contiene la secuencia de ADN de todos los dominios B humanos conocidos. Y los B humanos que más se parezcan en secuencia a los B múridos son seleccionados y sus regiones marco combinadas con los CDR múridos en un polinucleótido sintético. Y así podemos entonces preparar anticuerpos humanizados. Los anticuerpos humanizados son mucho menos inmunogénicos que los anticuerpos quiméricos, tienen una inmunogenicidad marginal y obviamente que los anticuerpos monoclonales de ratón. Sin embargo, también se han ideado y desarrollado procedimientos, metodologías para la preparación de anticuerpos completamente humanos. Y en este caso hay dos opciones que, digamos, han recibido la mayor atención. Una opción es la construcción de genotecas de dominios VH y VL humanas y la otra opción es la utilización de ratones humanizados. En la primera opción, lo que hacemos es básicamente utilizar un sistema de expresión en bacterias y un virus que infecta bacterias, un bacteriófago. En el bacteriófago, en el genoma del bacteriófago, vamos a clonar todos los dominios VH y VL provenientes de células humanas que existan en células mononucleares humanas, y entonces vamos a producir por la infección de estas bacterias partículas virales que tienen en su genoma una pareja VH y VL y que en su cápside van a expresar una forma de FB, que es el sitio que les decía, tiene reconocimiento, la capacidad para el reconocimiento antigénico, de manera que este virión, esta partícula viral, es capaz a través de esta estructura de reconocer el antígeno. Y yo puedo, exponiendo la población de partículas virales al antígeno que estoy interesado, seleccionar aquellos viriones que son específicos por ese antígeno y eliminar todos los demás. De manera tal que ahora tengo un virión que está específico por este antígeno y que en su genoma tiene la información que codifica el dominio VH y el dominio VL. De manera tal que yo puedo ahora extraer esa información de la partícula viral, amplificarla y utilizarla para la confección de anticuerpos monoclonales totalmente humanos. La otra opción es la utilización de ratones humanizados y en este caso implica la preparación de animales que son modificados genéticamente. Unos para noquear la capacidad de producir inmunoglobulina de ratón,
Esto se hace noqueando los complejos génicos de cadena pesada y de cadena liviana, y obtengo ratoncitos que son incapaces de producir anticuerpos de ratón. Y en otros animalitos voy a manipular, voy a modificar genéticamente los animales para incluir, para incorporar los complejos génicos de cadena liviana y de cadena pesada de las inmunoglobulinas humanas, de manera que voy a obtener unos ratones que producen anticuerpos de ratón y anticuerpos humanos. Luego cruzo estos dos animales y en la F1 de ese cruce voy a obtener animalitos, algunos de ellos van a ser ratones que solo producen anticuerpos humanos. Cuando yo inmunizo estos ratones con anticuerpos humanos, con algún antígeno, por ejemplo un antígeno tumoral, entonces la respuesta de anticuerpos que se va a producir en este animal es una respuesta de anticuerpos totalmente humanos, a pesar de que es un animal, es un ratón. Así se ha producido una droga que se llama panitumumab, que es un anticuerpo monoclonal humano que está dirigido contra el receptor para el factor de crecimiento epidérmico y que está indicado, está aprobado para el tratamiento de cáncer de colon y recto metastásico. Los anticuerpos monoclonales terapéuticos tienen nombres que resultan bastante enredados y hasta difíciles de recordar. Por eso está esta lámina acá. Sin embargo, estos nombres genéricos responden a una nomenclatura aprobada internacionalmente, en la que se garantiza la provisión de una información básica sobre la droga en cuestión. En esencia, lo que se hace es siempre colocar como sufijo la sílaba MAB de anticuerpo monoclonal, y esta va antecedida, dependiendo del origen del anticuerpo. Si es un anticuerpo quimérico, ¿okay?, como es el caso que está ilustrado acá, se utiliza la sílaba SI. Rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico contra un antígeno tumoral. La sílaba TU indica contra qué está dirigido el anticuerpo monoclonal. En el caso de trastuzumab, por ejemplo, entonces tenemos un anticuerpo monoclonal que es humanizado, en el que solo se hizo la humanización, y este está dirigido contra un antígeno tumoral. Y en el caso de panitumumab, entonces tenemos el sufijo MAB antecedido de la letra U para indicar que se trata de un anticuerpo monoclonal humano contra un antígeno tumoral. Ahora, ¿cómo ejercen su función, su acción terapéutica de estas moléculas? Básicamente de varias maneras. Existe la acción tumoricida directa, en la cual el anticuerpo monoclonal puede unirse, por ejemplo, a un receptor y actuar como un antagonista de este receptor, bloqueándolo y impidiendo que el receptor se pueda unir el ligando a este receptor y envíe señales de sobrevida o de proliferación a la célula tumoral. Puede que el anticuerpo se una, también vaya dirigido contra un receptor que envía señales de muerte a la célula tumoral, y en este caso el anticuerpo estaría actuando como un agonista del ligando de ese receptor. Puede unirse y bloquear la actividad de una enzima, que esta actividad puede ser importante para la proliferación, sobrevivencia o alguna otra característica del fenotipo tumoral. Esto también puede ocurrir no solamente en la célula tumoral, sino también puede ocurrir en la vasculatura, en el estroma del tumor, y si los anticuerpos están dirigidos contra estructuras presentes en la vasculatura y en células presentes en el estroma del tumor, pues también pueden ejercer un efecto deleterio del crecimiento de la célula tumoral. La otra manera como estas moléculas pueden actuar es ejerciendo su acción tumoricida a través de mecanismos inmunitarios. Y para esto, pues, entonces el anticuerpo puede inducir fagocitosis inmune, ¿okay?, o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y que básicamente de lo que se trata es de que la porción FC del anticuerpo es reconocida por receptores FC expresados en células efectoras como los macrófagos y las células NK, y de esta manera estas células pueden ejercer su acción tumoricida, su acción lítica sobre la célula tumoral. Pero también pueden activar el complemento y generar el complejo de ataque a membrana que conduce a la lisis de la célula tumoral. También los anticuerpos pueden facilitar la presentación antigénica, introduciendo complejos inmunes a través de su receptor FC en células presentadoras de antígeno, y estos antígenos son procesados en la célula presentadora de antígeno y luego son presentados más eficazmente a la célula T que va a reaccionar en contra del tumor. A pesar de toda, digamos, esa diversidad de mecanismos que dispone la célula, el sistema inmunitario o los anticuerpos monoclonales para actuar, se ha intentado también manipular y envenenar a los anticuerpos monoclonales terapéuticos para que sean más eficaces en su acción.
Y básicamente esto ha ocurrido a través del envenenamiento, a través de la conjugación de drogas que son citotóxicas y que actúan a unas muy bajas concentraciones, son drogas muy citotóxicas, que no se pueden administrar directamente como lo hacemos con una droga citotóxica que se utiliza en un protocolo de quimioterapia normal. Son tan potentes que no es posible hacerlo de esa forma porque se producen daños generalizados, efectos no deseados en los tejidos sanos del paciente. Pero si conjugamos la droga al anticuerpo, entonces el anticuerpo puede llevar la droga directamente a donde está el tejido tumoral y hacer que se acumule la droga en el tejido tumoral. Eso es lo que se llama un conjugado anticuerpo-droga o un ADC. Y también podemos conjugarle radioisótopos a los anticuerpos y permitir que ahora un tipo de radiación ionizante se acumule específica y selectivamente en el tejido tumoral. La otra opción para, digamos, mejorar las propiedades antitumorales de los anticuerpos monoclonales ha sido preparar fragmentos de anticuerpos. Y en este caso, básicamente lo que se tiene es la idea de reducir el tamaño de las moléculas de inmunoglobulina, que tienen un tamaño relativamente grande, y eso no permite que su penetración sea muy efectiva en el tejido tumoral. Entonces, especialmente en tumores sólidos, este es un inconveniente. Entonces se han preparado fracciones o fragmentos de anticuerpos de distintos formatos. El problema con estos fragmentos de anticuerpos es que se puede ver afectada la afinidad de la molécula terapéutica porque, por ejemplo, en el caso de un fragmento FB, es un fragmento monovalente. Acuérdense que el anticuerpo es un fragmento bivalente, tiene 2 FB por molécula de anticuerpo y entonces la afinidad, por supuesto, de un FB es menor. Esto se puede resolver de varias maneras y se pueden preparar otros fragmentos en los que haya bivalencia e incluso haya biespecificidad. Y el otro tema es la vida media de los anticuerpos, que se puede ver reducido cuando tenemos fragmentos de anticuerpos, pero también hay maneras de añadirle esa propiedad que está, digamos, codificada en la porción FC de la molécula. Podemos añadir elementos de la porción FC para que el fragmento de anticuerpo tenga una vida media similar a la de los anticuerpos completos. Así tenemos, en el caso de los fragmentos de anticuerpo, este tipo de anticuerpo biespecífico que está dirigido contra un antígeno en las células T citotóxicas o en las células T en general, que es el antígeno CD3, pero que el anticuerpo biespecífico, la otra especificidad que posee es contra un antígeno que está presente en células tumorales. Entonces, el anticuerpo biespecífico sirve como un puente que va a unir a la célula T citotóxica, la va a acercar a la célula tumoral y además la va a activar, la va a estimular, de manera tal que ahora la célula T citotóxica puede actuar más eficazmente sobre su blanco, que es la célula tumoral. En el caso de los fragmentos de anticuerpo, básicamente lo que queremos es trabajar el tema de la penetración del anticuerpo en el tejido tumoral. Esto es importante para los tumores sólidos porque los anticuerpos son moléculas relativamente grandes que tienen una penetración relativamente pobre dentro del tejido tumoral. Entonces se han preparado fracciones, digamos fragmentos pequeños de anticuerpos que todavía preservan la especificidad. Es el caso del SCFB, que es un dominio de FB que contiene los dominios variables de cadena pesada liviana y que tiene la capacidad de unir el antígeno. Sin embargo, lo que sucede con estas moléculas es que pierden un poco su afinidad porque al ser monovalentes ya no tenemos la capacidad de unión doble que tiene el anticuerpo completo, la molécula completa. Esto se ha podido, digamos, trabajar preparando otras formas, que acá están señaladas algunas, no solamente para ser bivalentes a los anticuerpos, sino para hacerlos biespecíficos y también para suministrarles la capacidad de tener una vida media más prolongada o similar a la que tienen las moléculas completas. En este contexto se ha preparado un anticuerpo biespecífico que reconoce, por un lado, un antígeno presente en los linfocitos T, y que al unirse a los linfocitos T permite su activación, y por el otro lado, la otra especificidad que tiene este fragmento biespecífico es hacia un antígeno que está presente en la célula tumoral. De manera que el anticuerpo biespecífico o el fragmento biespecífico sirve como un puente entre las dos células. Y esto permite que la acción citotóxica del linfocito T ahora activado sea mucho más eficaz. Así se ha preparado una droga que se llama blinatumomab, que es un anticuerpo, un fragmento de anticuerpo y que se ha usado con excelentes resultados en el tratamiento de pacientes que padecen de leucemia linfocítica aguda, que han recaído luego de tratamiento o que son refractarios al tratamiento, y se está probando también en otros tipos de enfermedades de origen hematológico como linfoma no Hodgkin.
Finalmente, pues la descripción realizada es apenas un resumen de lo que he considerado son los desarrollos más importantes producidos en la investigación asociada a la utilización de anticuerpos monoclonales recombinantes para el tratamiento del cáncer. Muchas otras interesantes aproximaciones están disponibles en la literatura científica, pero no fueron incluidas en esta lección por obvias razones de tiempo.